Hola, soy Diego Giacomini. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Activa la campanita en todas las notificaciones, así te llega una alerta y no te perdés ninguno de los nuevos videos que se suben al canal. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá en esta primera edición de este resumen semanal que vamos a hacer con mi colega, socio y amigo, señor Diego Giacomini, que en realidad es el protagonista de este canal que lleva su nombre. Mi nombre es Lucas, algunos me conocerán por ser el creador del espacio que ahora está en pausa de Lecturas Libertarias, y la idea de esto es poder brindar un resumen con la opinión económica, técnica y filosófica respecto a las noticias que están incurriendo en Argentina y en el mundo. Como lamentablemente la economía convulsiona de manera muy rápida, hay noticias que no se puede dedicar un solo video, así que se aprovecha la ocasión para poder dar una opinión más diversa de diferentes acontecimientos. Diego, es un placer como siempre saludarte. Y ¿Qué tal, Lucas? Muy bien, por suerte. Tengo algo que te va a gustar, sobre todo porque va a desmontar todo lo que vos creés de la escuela austríaca, que Alberto Fernández dice que la inflación es psicológica y que es todo culpa del pequeño comerciante. Permitime que te ponga el primer clip. La verdad, a ver, mostrame qué dijo. Ahí te muestro para que carga. Ahí está. Fíjate. Pero ayer a la noche tarde hablaba con Sergio y le decía, mira, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto. Porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación, está claro. La especulación de que puede haber una devaluación, la especulación de que el dólar blue sube, entonces el pequeño comerciante. Piensen ustedes que en materia, por las dudas aumentamos. Por las dudas aumentamos. Eso que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, es en el pequeño comerciante. ¿Qué explicaría ese objetivo? Parar la inflación. Bueno, te escucho. Bueno, me da bastante... Hay un montón de comentarios por decir. Primero, especulación, ¿no? Especular es un comportamiento normal, usual, ético del ser humano. A ver, concretamente, nosotros no ahorramos en pesos, nosotros ahorramos en dólares, porque si ahorramos en pesos, se derrite nuestro ahorro como helado debajo del sol caliente. Y si se derrite nuestro ahorro, uno ahorra para consumir en el futuro. Entonces, si se derrite nuestro ahorro en el presente, es que vas a consumir o poder consumir menos en el futuro y en consecuencia tu nivel de vida va a caer. Entonces, todos nosotros vamos a intentar preservar nuestro ahorro para preservar nuestro nivel de vida, nuestro consumo futuro. Entonces vamos a tratar de, cuando el dólar sube, alcanzarlo para seguir ahorrando lo mismo y poder seguir consumiendo en el futuro lo mismo y mantenerle el nivel de vida a nuestra familia, a nuestros hijos, a nosotros mismos. O sea, vos te das cuenta que, entendiendo esto tan simple, es descarado lo que dice el presidente. Ahora, cuando hablan de psicología, de expectativa o de lo que sea, hay que avisarle varias cosas. Primero, que el pequeño comerciante es consumidor. O sea, son las dos cosas al mismo tiempo. Y es más, el pequeño comerciante es mucho más consumidor que pequeño comerciante. Por ejemplo, porque si vos sos un pollero y vendés pollo, vendés un solo bien, pero te das vuelta y sos consumidor de miles de bienes. Entonces, segunda lección, Alberto, todo pequeño comerciante sigue siendo mucho más consumidor que comerciante y sube el precio de su pollo que vende para poder seguir más o menos consumiendo la misma cantidad de los otros miles de bienes que consume. ¿Se entiende?
señor presidente. Tercero, cuando habla de la inflación autoinfligida, que es un invento fabuloso, y habla de la psicología, en realidad está haciendo algo que la teoría económica empezó a incluir en sus análisis, por ejemplo, en la década del 60 del siglo XX y en la década del 70, cuando incluye Mood, primero las expectativas racionales, después Friedman las expectativas adaptativas y después Robert Lucas las expectativas racionales de vuelta. Las expectativas surgen de la psicología del ser humano, obviamente. El ser humano espera determinados acontecimientos futuros y actúa en consecuencia. O sea, espero ciertos acontecimientos futuros, formo ciertas expectativas esperadas sobre el futuro, me busco anticipar, me busco defender de ese futuro, actúo en el presente. Claro, la gente mira el futuro y sabe que ellos están generando inflación no solamente en el presente, sino en el futuro también, justamente entre los dos que hablaban, Alberto y el ministro Sergio Tomás Massa. Están asegurando que la inflación, a ver, no sé, la que hoy está en 110 va un camino a 160, por poner un número. El año que viene, a final de este año, perdón, en el primer trimestre del año que viene, la que hoy es 110, va a romper la barrera de los 200 y va a empezar con 2, no lo sé, puede ser 210, 220, puedo saber la tendencia, no puedo saber el numerito, y esto implica que en el 2024, aunque hagan todas las cosas bien y después baje la inflación, va a ser más alta que en 2023. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que no nos intentemos defender de eso? A ver, vos nombraste la escuela austríaca. Para la escuela austríaca la inflación es un fenómeno monetario y lo demuestra mediante la praxeología. Con lo cual, la definición de inflación austríaca es el aumento total de la masa monetaria. Y eso es base monetaria más LELIQ y pases. Y no hay nadie que lo aumente más que Sergio Tomás Massa y Alberto Fernández. Entonces, los culpables de todo esto son ellos, nadie más. ¿Se entiende? Sí, a la perfección. De hecho, la cantidad de leaks emitidas en este corto tiempo de Massa. Los intereses del LELIQ en los primeros 6 meses de este año van a superar los intereses de todo el año pasado, para que te des una idea. Entonces, la envergadura de la velocidad de la emisión monetaria aumenta día tras día, semana tras semana, mes tras mes, trimestre tras trimestre. Por eso vamos a una inflación rápidamente interanual que va a empezar con 2. Esperemos que no llegue a empezar con 3. Bueno, es un buen momento para tirar el chivo del video que sacaste en estos días de la conferencia, que justamente lo explicabas por completo. Así que el editor que por favor se encargue de dejarlo ahí en las tarjetas recomendadas. Nombrando todo lo que pasaba junto con el armado de Milei, quiero mostrarte esto. Es una charla que tuvo la que supuestamente va a ser la vicepresidente de Javier Milei. Desconozco de verdad todavía si va a ser así, junto con Luis Novarecio. Permitime que lo escuchamos y damos una opinión breve de esto. ¿Qué opinas del matrimonio igualitario? Mira, para mí estaba garantizado con la unión civil. Yo te tengo que ser franca, en lo legal estaba garantizado, estaban garantizados determinados derechos. ¿Había que ampliarlos? Sí, pero llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver, si querés, más con lo religioso, sacando eso, para mí todos tenemos Pero derechos no tiene ante que ver la con ley. los religiosos, ley civil, matrimonio. Sí, por supuesto, pero es posterior a la consagración de la institución del matrimonio, que es una institución previamente religiosa.
No, el matrimonio fue laico. Los matrimonios se celebraron No, sí, a lo sí. largo de la historia en Sí, por instituciones civiles. supuesto, por supuesto. Pero tienen toda una connotación que es de tipo religioso. Entonces, me parece que en la unión civil estaba garantizado plenamente y aquellas cosas que no tuvieran su reconocimiento legal había que ampliarlas y listo. ¿Te molesta que los gays podamos tener el mismo tratamiento que los heterosexuales? No, Y no, entonces, estaba garantizado. De hecho, hay un montón de familias, hay un montón de parejas heterosexuales que no se casan o que claro, pero los que igual y quieren casarse... estaban en unión civil también, o en una unión irregular en algunos casos, Sí, o está de bien. hecho, a La eso idea me es quiero tener referir. todo, estar irregular en unión civil o matrimonio. Sí, pero no me molesta. ¿Por qué me habría de molestar? Pero por eso te lo pregunté. No, para nada. Te soy sincero y lo hago muy, muy rápido. Estoy en contra del matrimonio igualitario, pero no por una cuestión de que me moleste que las personas que sean del mismo sexo formen pareja, sino porque simplemente le estás dando más funciones al Estado. No tiene que casar absolutamente a nadie. Me parece que esto se tendría que resolver en contratos 100% privados. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo voy a ir al grano. Primero, acá Victoria Villarruel muestra que de liberal no tiene absolutamente nada, sino que es una conservadora Chocolate por la rancia noticia. Nos dimos cuenta. y encima embebida de un catolicismo conservador rancio que se equivoca de pe a pa. Primero, el matrimonio es previo a Jesucristo, y en el Imperio Romano. O sea, increíble. Esa abogada no vio derecho romano. Una cosa que no se puede creer, lo sé yo, que soy economista. Segundo, ahora, los liberales defendemos una sola igualdad, la igualdad frente a la ley. Ergo, es una barbaridad que los seres humanos estén en desigualdad frente a la ley. O sea, que los heterosexuales tengan otra ley que los que no son heterosexuales. Para mí, todos tienen que enfrentar a la ley de la misma condición. Y ahora, cuanto menos derecho positivo, mejor. Con lo cual, me parece que la mejor opción es que cuando uno se quiere juntar con otra persona o con varias personas en uniones de personas, haya contratos privados. El Estado no tiene nada que hacer ahí, y mucho menos abrir un abanico de oportunidades de que haya ley 1 por si te gusta esto, ley 2 por si te gusta aquello, ley 3 por si te gusta lo de más allá. Ese es el Creo punto. que todo sea privado lo mejor. Ayer, y ya vamos al tema crucial de lo que pasó con Lustó, tuve Sí. un pequeño intercambio con Iván Carrino respecto a esto. Es como que, hermano, vos si sos un liberal consecuente tenés que pedir de que el Estado no se meta. O tenés que buscar la forma de que algo sea legítimo, no necesariamente tiene que entrar en el plano legal positivo estatal. Y eso es lo importante. Y esta es la discusión que me parece que yo lo resumo así. Para mí no existen liberales, existen diferentes grados de socialdemócratas. El liberal es anarquista radical. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pasar a algo importante. Quiero que veas este clip de la pelea que hubo en el Congreso. Pensé que te ibas con la 125. Meadísimo por completo. Pero bueno, aguardo tu... Después hay más declaraciones de Lustó, que no sé si las querés ver ahora o querés verlas después. No, después. A ver, primero, Martín Lustó es del 8 de diciembre de 1970. Fue en mi colegio secundario, así que lo conozco desde que tengo 14 años. Martín Lustó tiene 52 años y tiene 28 de empleado público. O sea, tiene más del 50% de su vida de empleado público. Empezó trabajando en el Ministerio del Interior de Carlos Corach en el 95, ¿se entiende? En el estudio de la relación fiscal de las provincias con la nación. ¿Ok? El señorito fue ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, fue
presidente del Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires, ministro de Economía y Producción de la Argentina, embajador de Argentina en Estados Unidos, diputado de la Nación, senador de la Nación, ¿ok? Vicepresidente del Senado de la Nación. A ver, creó la 125, que yo entiendo por qué Cristina está enojada, y vos sabés que yo pienso que Cristina es nefasta. Ustedes saben que tenía un error matemático en una fórmula, la 125, en una fórmula pedorra de secundaria, tenía un error de fórmula. Y a Cristina, en su primer mandato, se le armó un lío bárbaro por ese error de fórmula. O sea, tiene razón de sacarlo a pasear este inepto, que lo mandó a freír churro a los pocos meses de cargo que tenía. No sirve para nada, es pésimo economista Martín Lutó. Yo creo que tranquilamente lo podríamos llamar el famoso quit virgen, porque realmente todo el tiempo laburó, si se le podría decir, estuvo parasitando al sector privado desde siempre. Bueno, hay una consultora que tiene un nombre de 3 letras de siglas que supuestamente pertenece a él, que vive de venderle los servicios a diferentes reparticiones del Estado. Todo el mismo chanchullo y el video. Bueno, le podríamos decir al editor que ponga el video de los economistas del REM son parte del problema porque justamente tiene mucho que ver con todo esto. No tengas duda. Pero aparte, quiero que veamos después, mira, encontré este clip. Siempre la gente en Twitter tiene el archivo de todos los políticos y me encanta y viene mucho para hacer estos análisis. Fíjate cómo... Mira. Millones de dólares más, inclusive neteando por la retención. Porque lo que hace la suba de precio internacional es propender cada vez más a una concentración de la tierra. Repito, el 2,2 se queda casi con la mitad de la producción de soja de la Argentina. Y está clarísimo que un gobierno que siempre ha luchado por generar una sociedad más igualitaria tiene y tuvo en mente estas diferencias. Lo que estamos diciendo es que no es lo mismo producir soja que leche. Y que si no cambiamos el rumbo que tenemos, a la larga lo que vamos a tener es menos leche, menos carne, menos trigo, menos maíz y mucho más caro para todos. Bueno, es lo que realmente está pasando ahora, porque... Bueno, primero, Martín Lustó hace socialismo explícito. Él dice qué hay que producir, cuánto hay que producir, en qué calidad hay que producir, dónde hay que producir y quiénes tienen que producir. Porque del otro lado sabe qué quieren y qué necesitan los consumidores. O sea, listo. Stalin en 2 patas, ahí en Casa de Gobierno. Ese es Martín Lustó, que quiere ser jefe de gobierno. Prepárense todo lo que tienen comercios y fábricas en la ciudad de Buenos Aires. Porque esto lo va a trasladar esta ideología cuando sea jefe de gobierno y titular del Poder Ejecutivo, si lo llega a ser. Así que agarrémonos todos. Después, cuando habla del 2, 3, ¿qué me importan los porcentajes? Andás a ver si están sacados bien, porque si le pifió en la fórmula de la ley, andás a ver las cuentitas como las hace todas, ¿no? Seguro que la única cuenta que hace bien es cuánta plata se lleva y cuántos empleados tiene que tener a nuestro cargo, pero que alimentan su bolsillo dentro del Senado de la Nación. Cómo inclusive aumenta el propio poder político en detrimento del poder social, porque ni siquiera... O sea, creo que la gente no se pone a pensar de que no sos dueño ni de tu propia producción. Que todos estos parásitos impresentables que no tocaron siquiera un puesto administrativo o siquiera un puesto de bachero en el sector privado, te quieren venir a explicar cómo tenés que producir, en qué condiciones y en cuánto. Es ridículo. Increíble. Es completamente ridículo. Nunca trabajó en el sector privado. Jamás. No, es que literalmente es de lo que se muere de hambre. Igual que Larreta, viste que el otro día quiso hacer su digamos, contracampaña y decía, no, yo no soy casta y tengo 30 años en el Estado. O Houghton.
¿Y qué le decís a un pibe que vota a Milei, que dice, los políticos me tienen harto, son la casta, son todos chorros, ese discurso que uno escucha en la calle? ¿Qué le decís a él? ¿No tiene razón? No, no tiene razón. En generalizar no tiene razón. Es lo mismo que yo diga, seguramente hay periodistas corruptos, y yo no digo todos los periodistas son corruptos. Seguramente hay políticos corruptos, no somos todos. Yo me rompo el culo, perdón, laburando de las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Hace 15 años que estoy en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los últimos 8 como jefe de gobierno, y para mí es un orgullo la ciudad. Yo tengo experiencia, hace 30 años que estoy en el Estado y tengo una experiencia que en mi visión, hace 30 años que estoy en el Estado y tengo una experiencia que en mi visión es positiva. No somos todos iguales. ¿Por qué generalizar? Yo en 1999, cuando trabajaba en el estudio Broda, habían firmado un convenio con el Grupo Sofía para analizar el presupuesto en 1999, que era el último presupuesto que hizo Roque Fernández, que supuestamente era el presupuesto que iba a tener que gobernar de la Rúa a partir del primer día de su mandato. ¿Y saben quién era el titular del Grupo Sofía? Y tuve que analizarlo codo a codo. Larreta. Es un inútil. Otro inútil más. Un tipo que no sabe nada. No solamente que comparto todo respecto al análisis de Larreta, pero a mí, en términos, y no me gusta hablar electoral, porque compartimos la filosofía, me parece uno de los más peligrosos que pueda llegar a tomar, si se quiere, la cabeza del Estado. Para mí es el peor político, para mí es el peor más casta, más rancio de Argentina, porque si le dan a elegir, cree en el Estado eficiente, que es lo peor que hay. Él cree que tiene que lograr que no haya un céntimo de economía en negro. Te va a perseguir hasta abajo de la cama para saber qué haces, cómo lo haces, decirte qué tenés que hacer, cómo lo haces y sacarte toda la plata posible. Y sin contar de que está bastante alineado con todo lo que es las agendas de la CBDC, de digitalizar por completo la economía, que peor, sí, terrible. Me parece por completo peligroso. Bueno, no todas son malas noticias. A claramente. Ver. Mirá, los salarios crecieron 10,1% y le ganaron a la inflación en marzo. Para todos los liberalotes economistas bardeando de la tribuna, mirá. Le ganaron a la inflación por primera vez en el año. Los saberes de la administración pública mostraron un avance en el 16,3%. Qué raro, ¿no? Sí. Y en el sector privado el aumento fue de 7,9% y en el sector informal del 6,1%. Quiero, porque me gusta mucho reiterar este tema, justamente de lo que significa la estafa del índice de precios al consumidor. Ya que está, te doy pie para que lo puedas explicar. Bueno, te cuento. Primero, esta noticia debería propulsar que la gente que produce y genera riqueza en el sector privado salga y haga desastres contra la administración pública. A ver, los que generan riqueza y pagan impuestos, sus salarios aumentaron 7,9, empatándole a la inflación. Y los que cobran sin darle nada al prójimo, a partir de esa plata que roban, sus salarios aumentaron el doble de la inflación, 16,3. O sea, esto mismo está mostrando que esto es insustentable y que esto es porque hay elecciones y que esto en realidad lo que está haciendo es agrandando los problemas a futuro y que va a haber más inflación a futuro y más vamos a perder contra los salarios en el futuro. ¿Por qué? Les cuento. Porque cuando yo miro los salarios contra la inflación, no en esta foto arbitraria, sino en la película desde el 2017 para acá, están perdiendo contra la inflación 18 puntos porcentuales y contra el dólar blue, que es en lo que ahorran los asalariados, pierden 49 puntos porcentuales. Con lo cual nuestra capacidad de consumo futuro va a ser casi la mitad, con lo cual nuestra prosperidad se va a caer a la mitad en el futuro. O sea, este datito electoralista no solamente no dice nada con respecto a la película, sino que nos está prometiendo que en el futuro este problema de la caída de los salarios va a ser mayor y que acá en el medio, en esta misma foto, hay una injusticia supina. ¿Ok? Sí, yo en esto estoy
Totalmente de acuerdo. Bueno, y quería dejar para el final esta noticia que me parece muy importante. Decime si lo ves bien, sí. Sí. Yellen advirtió que un default en Estados Unidos producirá un caos. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos afirmó que un default tendría implicancias en todo el mundo y apuntó contra la oposición por ponerle un límite al endeudamiento. El martes, Biden se reunirá con la oposición. Tendría que ser la semana. Bueno, ¿Cómo podría impactar un posible default de Estados Unidos en la economía global? Porque aparte hay una clara tendencia de muchos países a la desdolarización, que esto implicaría justamente deslegitimar por completo, más allá de todo lo que pensamos en el sistema fiat, pero me imagino que para países en vías de desarrollo es todavía peor. a ver, esta noticia hay que analizarla en dos planos. En el plano de corto plazo y en el plano de largo plazo. En el plano del corto plazo, lo primero que hay que decir es que Estados Unidos no va a entrar nunca en default. Punto número uno. En el plano del corto plazo hay que decir que en realidad lo que está haciendo acá Yellen, que hay que recordar que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, es una socia del sector banquero prebendario de Estados Unidos, están diciendo, muchachos, déjense de joder, porque acá el sector político tiene que seguir sacando renta extraordinaria y el sector empresario prebendario tiene que seguir sacando renta extraordinaria. Nosotros tenemos que seguir gastando plata ajena que pagarán otros en el futuro. El sector bancario tiene que seguir otorgando crédito, ¿ok? Y cobrando tasa de interés a partir del dinero inventado de la nada. Concretamente, la deuda de Estados Unidos en 1990 era 40% del PBI. En el 2021, último dato cerradito, era 126. Y en el medio, ¿sabés cuántas veces salieron a decir lo que está diciendo Janet Yellen? 1 millón de veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir? Que esto es parte del negocio de los banqueros, de los gobernantes, y del otro lado del sector financiero. Te contesto, ¿sabés cuánto era todo el crédito interno? El crédito es el que paga la deuda. O sea, es el que permite que aumente la deuda. Una parte al gobierno nacional y otra parte al sector privado. Todo el crédito, para que vean que esto es funcional al negocio. ¿Sabes cuánto era en 1960? 100% del PBI. ¿Sabes cuánto cerró en 2021? 280% del PBI. 280% del PBI. O sea, tenían un negocio de 100 y ahora tienen un negocio de 280. Tenían un negocio igual al PBI, ahora tienen uno casi igual a 3 PBI. ¿Y vos sabés cuánto era el crédito al gobierno central de Estados Unidos? Solo al central. 24% era en 1960. ¿Ok? Después aumentó al 58%. Y sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, ¿qué quiero decir? Esto es un chiste. ¿Ok? Es un chiste. Ahora, en el largo plazo, todo este crecimiento, esta rueda del hámster que gira acá, el hámster somos nosotros. Esta rueda del hámster, que la rueda es el sistema financiero, bancario, monetario, va creciendo cada vez más rápido, cada vez en forma más acelerada. Y esto en el largo plazo, yo creo que va a llevar a la decadencia del dólar. Y la decadencia, y el dólar es el principal instrumento de poder en el imperio americano. Con lo cual la decadencia del dólar va a traer aparejado la decadencia del imperio americano. Lo que pasa, ¿por qué no sucede todavía? Porque tiene que emerger un competidor en algún lugar que
lo reemplace, que dé una alternativa, y todavía no está claro cuál hay. Ahora bien, en el año 2022 fue el año, desde 1950 a la fecha, donde todos los bancos centrales del mundo acumularon más oro. Tienen acumulado en reservas 1/5 de toda la existencia del oro abajo de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que el oro sigue siendo el mejor dinero. Y tal vez la alternativa algún día vaya por ahí. Lo que pasa es que tiene que haber un cambio político muy grande. Y para cerrar y no hacerlo más extenso, quiero hacer una conclusión. Acá es como, te das cuenta de que claramente van a aprobar de que justamente el endeudamiento crezca y que la izquierda y la derecha siguen siendo los dos la misma pata del Leviatán, que simplemente están tirando estas noticias de pánico para que la gente legitime que los endeuden todavía más y que su nivel de vida caiga y su prosperidad obviamente no pueda incrementar. Porque en realidad a la larga y a la corta termina siendo siempre eso. Exactamente, aumenta el endeudamiento, pagamos más impuestos, la única diferencia es que la similitud es que tanto la izquierda como la derecha se adueña del Estado para sacarte cada vez más recursos, para gastarlo en lo que cada uno juzga que es lo mejor para el prójimo. No sé, invento. La izquierda capaz le da más subsidio a los mexicanos, la derecha capaz compra más armas. Sí, le manda más plata a Ucrania, que es lo que está con él. Exacto, qué sé yo. Así que bueno, quiero dar por terminado el noticiero, este pequeño resumen semanal del día de hoy, de los días viernes. Si sale todo bien, la idea es que lo podamos hacer una vez a la semana, porque nada, la convulsión del mundo es imposible poder comentar cada cosa por video por separado. Así que bueno, Diego, fue un placer como siempre. Un placer, Lucas. Bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto. Y bueno, muchas gracias a la gente por verlo. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.